buenos días, Didier Minic. Es un gusto tenerlo con nosotros en este espacio del ciclo de pensamiento social caribeño, que en esta ocasión, dando continuidad al ciclo de pensamiento que convocamos hace 2 años para reflexionar sobre las relaciones del Caribe con los Estados Unidos a lo largo del siglo XX. En esta ocasión nos dedicamos particularmente a la segunda siglo, en tiempos de Guerra Fría, cómo entender esta relación y pensar más que todo en la cultura de resistencia, en las formas de resistencia ante la hegemonía estadounidense en la región, y nos hemos concentrado desde el día de ayer y hasta mañana en pensar las relaciones, pensar el caso particular de Puerto Rico, también pensar la connotación de la Revolución Cubana, y el caso de Haití nos interesa particularmente, y por eso le agradecemos mucho que esté con nosotros hoy y podamos debatir sobre algunos aspectos cruciales para pensar este país y su posición dentro de la región, geopolíticamente, intelectualmente, en esta segunda mitad del siglo XX. Mucho gusto, sea bienvenido. Muy bien, pues mucho gusto también en participar en estas reflexiones, y me alegro también que podamos intercambiar sobre la situación no solamente global del Caribe frente a la realidad norteamericana de dominación y explotación, pero también en el caso de Haití, y trataré de aportar al mundo entero por medio de Casa de las Américas las reflexiones que tenemos acá. En primer lugar, me gustaría, para aquellos que nos escuchan, que en este intercambio de nuestro, que se presentara su trabajo en estas décadas. Tengo entendido, conozco de su obra, de su gestión, tanto como arquitecto, su trabajo político, su trabajo de campo. Quisiera que pudiera conversarnos en primer lugar un poco sobre este trabajo suyo para aquellos que nos escuchan. Sí, bueno, yo soy de formación arquitecto y urbanista, pero principalmente me he dedicado a hacer la urbanización y estudios sobre Puerto Príncipe, Cabo Haitiano y las principales ciudades haitianas, y también en el mundo rural, la proletarización, la problemática de la tierra y la migración y las relaciones del mundo rural y de la realidad urbana. En realidad lo que me dejó más en preocupación por ahora. También estoy miembro y portavoz de Batalla Obrera, Batalla Ouvrier, que montamos varios compañeros y yo principalmente en Haití, ya que sabemos en la realidad del textil, que es una dominación donde por la explotación y de la mano de obra y el salario tan mínimo que se pasa en Haití, que es uno de los puntos claves de la realidad. ¿Por qué vienen en ese momento principalmente la explotación norteamericana? Porque en realidad es una ocupación total, es como una tutela por lo que se llamaron el Core Group de Estados Unidos, Canadá, Brasil también, Francia y etcétera, pero principalmente por la Embajada Norte, que pusieron un gobierno a su orden. Uno de los ejemplos más claves es que el gobierno fue a la puesta en sitio del gobierno de Venezuela, pero llamado después por Trump, el gobierno norteamericano cambió y dijo que no reconocía a Maduro. Entonces, esta total de esta por el gobierno haitiano a las órdenes de las embajadas americanas. Además, porque es una incapacidad total del Estado en Haití, incapacidad también de la clase dominante, de la burguesía, de los terratenientes, de los funcionarios del Estado, de todos los que tienen los, entre comillas, puestos de la democracia. Están totalmente al orden de la embajada americana.
Entonces, esta tutela se está claramente evidente en Haití por ahora. Y no sé cómo decir que es un momento extraordinariamente dramático, crítico en la situación haitiana, donde aún la clase dominante haitiana, burguesía, terratenientes, no tienen solución. Quieren pasar de un momento de acumulación en el Estado, donde los duvalieristas y todos estos han estado y hasta ahora, a un momento de lo que llaman bonne gouvernance, de bien gobernar para la explotación capitalista. Entonces, esta situación deja una incapacidad total de la clase dominante que llaman a los invertidores extranjeros, que sean americanos, que sean franceses, canadienses, y también de los haitianos en Estados Unidos, pero da igual, son la gente que quieren aquí invertir en Haití para la explotación, ya que la clase dominante tiene una incapacidad total de desarrollar, aún en el sentido capitalista, el país. Y el Estado también tiene una incapacidad total, aún yo insisto en decir, en la represión. Por eso que vino a la MINUSTAH a controlar los barrios populares y etcétera. Es una situación de ocupación y de tutela total. Y en esa situación estamos por el momento. Quería preguntarle, porque en el anterior encuentro del ciclo de pensamiento que le comentaba que tuvimos en el 2018, reflexionábamos sobre el impacto que tuvo en esa primera mitad del siglo XX las diferentes estrategias de dominación a través de una intervención militar directa, como fue el caso en República Dominicana, como fue el caso en Haití con la intervención norteamericana. Al respecto, Casa de las Américas publicó el excelente estudio de Susie Castor sobre las formas en que se gestó esta ocupación norteamericana y las formas en que construyó una estructura de poder, y sobre ese aspecto estuvimos hablando en el ciclo de pensamiento anterior. Ahora bien, en este ciclo de pensamiento nos interesa pensar en esta segunda mitad, en el caso de Haití, por ejemplo, y usted ahora mismo nos lo comentaba, ¿qué construye, o sea, qué tipo de estructura construye la dictadura Duvalier, padre e hijo, en ese largo periodo de casi 30 años, y de qué manera se dan las respuestas, las batallas, las contrapropuestas a este establecimiento de una dictadura que otro gran pensador haitiano también que publicamos aquí en Casa de las Américas, Gerard Pierre Charles, en el libro, en toda su obra, en Radiografía de una dictadura, en el Caribe a la hora de Cuba. Gerard Pierre Charles habla de cómo fue funcional el establecimiento de esta dictadura duvalierista para un modelo económico, para el establecimiento de un modelo económico de corte neoliberal que se solidificará, que se consolidará con Jean-Claude Duvalier hijo. Entonces me interesa preguntarle, empezar por aquí, para pensar esta segunda mitad del siglo XX, ¿cómo podría tal vez describirme, analizarme las estrategias de resistencia, de respuesta, de batalla en este periodo de la dictadura de Duvalier, de finales de los años 50 hasta mediados de los años 80? Ok. Para entender muy bien esta situación, hay que ver que la independencia de Haití en 1804 dio una nueva clase dominante que no logró hacer un conjunto, vamos a decir, de nación, ya que lo que llaman capitalismo agrario, o sea, las grandes plantaciones, la nueva clase dominante de los generales y de todos estos que lograron después de la independencia establecerse y durante el proceso de independencia también contra los campesinos
y los obreros que estaban trabajando. O sea, esa contradicción logró hacer que las clases dominantes nunca tuvieron un peso, tampoco una capacidad de establecer un capitalismo, vamos a decir, a un mínimo. Se quedó en importar y exportar. Entonces hubo una campesina. Y aún con la ocupación norteamericana del 1915 a 1934, 19 años en el mundo rural, agroindustrial, no logró establecer las bases. Hubo una resistencia siempre del mundo campesino que se estaba proletarizando, pero también hay una cierta confusión, yo diría, que no saben exactamente hacia dónde llevar esta resistencia. Es muy fuerte, está por la calle, siempre frente a la dominación americana y el gobierno, los gobiernos de Martelly y también de Jovenel Moïse que están imponiendo. Hay una falta de, vamos a decir, de precisión en la resistencia y esto lleva a una confusión tremenda. Me gustaría también contestar algo de lo que usted me preguntó sobre la dictadura duvalierista, que no me quedó en la primera parte de mi contestación, pero me gustaría versar un poco en esto. ¿Está bien? De acuerdo. Ok. La realidad duvalierista de François Duvalier al principio es que para desarrollar la realidad capitalista y sobre todo en el mundo rural, como lo hizo la ocupación norteamericana en 1915, habría que tener grandes áreas de agroindustria. Y en eso los terratenientes iban también a perder algo de sus tierras y de su capacidad política. Lo que llaman la dictadura duvalierista fue para esto, frente a otra tendencia, otro candidato, Louis Dejoie, que preconizaba la agroindustria y cogiendo tierra de los medianos terratenientes, los granadons, como le llaman en Haití, y entonces fue una guerra campal para poder acumular en el Estado, para entrar de pleno en el desarrollo capitalista de todos esos terratenientes medianos. Y esto fue lo que se dio por lo que llaman la dictadura duvalierista. Y digo lo que llaman porque nosotros creemos que siempre es una dictadura de todas maneras de las clases dominantes, que será de los terratenientes o de la burguesía, frente al pueblo, frente a la clase obrera, frente a los pequeños campesinos. Es siempre una dictadura. Lo que Duvalier llevó, además, fue como una autocracia, un extremo, como que si fuera un gobierno militar. No fue un gobierno militar, pero los BSN, los Totomacut, era algo armado, y entonces esto fue extremo. Pero para nosotros siempre una dictadura de la clase dominante frente al pueblo. Bien, entonces lo que pasó con la dominación duvalierista es hacer una alianza, vamos a decir, con la burguesía naciente, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como usted muy bien definió las épocas, para juntos hacer el desarrollo capitalista. Fue cuando, por ejemplo, simbólicamente, cuando Jean-Claude Duvalier se casó con Michel Benet, representante de la burguesía. Entonces, este momento fue clave
para un renuevo total. François Duvalier había integrado la dominación norteamericana cuando Rockefeller vino en Haití y entonces empezó a dejar abierta la definición económica de su gobierno. Y Jean-Claude Duvalier dijo también, mi papá hizo la revolución política, entre comillas, revolución, y yo voy a hacer la revolución económica. Y fue cuando entró totalmente las sous-traitance, o sea, el textil, y con un salario mínimo básico mínimo, son casi $2 o $3 diarios en el textil, y una explotación total usando toda la migración, todo el lumpen, todo el ejército de reserva, que eran los sin trabajo, para lograr hacer uno de los salarios mínimos más bajos en el mundo. Entonces, es la situación que tenemos ahora. La dominación y la dictadura extrema del momento duvalierista fue establecer principalmente la proletarización del campesinado y también la migración para tener un montón de posibilidad de un ejército de reserva, como lo llaman, para las industrias norteamericanas que vienen ahora a implementar un capitalismo neoliberal extremo. En ese momento estamos, por eso que es una situación muy dramática. La pobreza es extrema, el hambre es crucial y la realidad popular es extrema. Solo sobreviven los grandes terratenientes, las burguesas y la oligarquía, y en Haití ahora esta situación es tremenda. Por eso que nosotros creemos sección y revolución proletaria es lo único cambio real en la sociedad haitiana. Claro, nosotros sabemos muy bien que frente a eso vamos a enfrentarnos al imperialismo, vamos a enfrentarnos de nuevo a tal vez norteamericana, como no solo hubo en el 1915, pero hubo recientemente varias veces los marines norteamericanos invadieron el país para siempre poner el gobierno que querían, y cada vez que había uno que tenía un posible pensamiento de cambio, como fue lo de Aristide, por ejemplo, siempre fue un golpe de Estado, lo echaron afuera, aunque esta realidad no estaba tan diferente, tan revolucionario como pensaba, pero a un mínimo que no cabe dentro de sus planes, le daban un golpe de Estado 2 veces a Aristide, desgraciadamente, y entonces es una realidad que habría que no solo poder enfrentar en Haití, pero por eso que estamos en contacto con la realidad cubana, con la realidad venezolana, con la realidad boliviana más recientemente, con las elecciones recientes y también con Evo, y todo esto para tener una realidad posible de fuerza internacional. También hay que ver que hay que construir una fuerza nacional e internacional para poder enfrentarnos a esta realidad que es muy fuerte y muy pesada en Haití. Ahora que me comentaba precisamente sobre este primer golpe de Estado, este golpe de Estado que sucede tras la elección democrática de Haití, quería también preguntarle, como una continuidad a mi pregunta anterior, y bueno, yendo y viniendo desde este pasado, no tan pasado, y el presente y las demandas de Haití hoy, a la cuestión de esa llamada transición democrática,
tras la salida de Jean-Claude Duvalier en 1986, ese convulso periodo de finales de los 80, principios de los 90, esa década de los 90, que además creo que sería interesante, bueno, debemos pensarla en un contexto regional. Le interesa también a este evento pensar estas circunstancias en un contexto regional al entender que en ese periodo en que Haití está transicionando y marco unas comillas sobre esta palabra de transición. En ese momento que Haití está transicionando, también en la región caribeña, latinoamericana, se están dando procesos que van a marcar las formas en que el caso de Haití se atienda. Cuando pensamos fines de los 80, principios de los 90, con la situación de los procesos guerrilleros en América Latina, las varias firmas de los tratados de paz que ponen fin a conflictos guerrilleros como en El Salvador, por ejemplo, 96 en Guatemala. Pienso también en los diferentes caminos que seguirán otros procesos guerrilleros en América Latina y también el cambio de política de los Estados Unidos, la toma del poder de Bill Clinton y muy particularmente esta relación de Bill Clinton con Haití y particularmente con Jean-Bertrand Aristide. Sé que estoy comentando aquí varios hechos, pero es para dar un contexto sobre un momento que creo que es muy interesante conversar, analizar, y usted lo traía, y en un momento en que además está en efervescencia todos estos procesos de resistencia que han sido muy fuertemente reprimidos, que han tenido una batalla constante durante la larga dictadura de Duvalier, pero cuya batalla no termina, al contrario. La larga década de los 90, ese final de los 80 y la larga década de los 90 es un momento crucial para la historia haitiana contemporánea. Quisiera que me comentara también desde su trabajo un poco más sobre ese periodo. Bien, para nosotros, y por eso me alegra también que usted haya nombrado a Bill Clinton, parece que el Partido Republicano, Trump, ahora, es radical, es de dominación imperialista. Pero para nosotros, Bill Clinton del Partido Demócrata y también Obama no hicieron ni uno ni otro, y también Hillary Clinton, nada para sostener a la resistencia haitiana. Al contrario, todos ellos pusieron principalmente a las clases dominantes, porque en Estados Unidos un partido y otro son de las clases dominantes, no hay que equivocarse en eso. Y los dos, Bush, Clinton, Obama, todos hicieron el mismo trabajo desde los 86, los años 86 de la caída de Duvalier, la huida de Duvalier, porque este momento de Duvalier era tan extremo que bloqueaba aún el desarrollo capitalista en el país, dando principalmente desarrollo a los monopolistas y a la oligarquía. Entonces hay una fracción más liberal, vamos a llamarlo así, de la burguesía, que aún ni hablar del pueblo y también de la pequeña burguesía, de los estudiantes, de la gente de los barrios populares, ni hablar de esto, pero aún de las fracciones dominantes capitalistas no tenían posibilidad de desarrollo, bloqueados que estaban por la oligarquía, por los monopolistas y los gobiernos norteamericanos, republicanos o demócratas, Clinton incluido, vinieron en Haití, o sea, no vinieron, o sea, se instalaron desde el 86, desde cada vez que daban un golpe de Estado a Aristide, para imponer un neoliberalismo total, o sea, como decía al principio, una ocupación, una tutela, porque en realidad no hay cráneo, como dicen. La explotación de la clase obrera es un objetivo final de la implementación capitalista, que sea del robo de tierra en el mundo rural y la migración. Todo esto es para tener una mano de obra en el mundo rural o en las ciudades
como mano de obra y una explotación extrema. Los gobiernos y las ocupaciones recientes de miles de marines y la MINUSCA y también la presencia de las embajadas en las decisiones gubernamentales, todo esto finalmente es para un desarrollo capitalista extremo, neoliberal. Y este desarrollo desde los años 86 se está viendo que la mano de obra, la clase obrera, será la principal víctima de este desarrollo, ya que el salario mínimo es totalmente imposible de vivir. 2, 3 dólares, 4 dólares al día, imposible de vivir, y también el pueblo, las pequeñas vendedoras en el campo popular y la gente de los barrios populares no logran vivir para nada, pero el imperialismo, otra vez lo digo, republicano o demócrata, sigue una dominación total, política y militar para que se pueda mantener el pueblo haitiano en esa miseria tan extrema que, claro, acepta y pide aún este trabajo con unos salarios tan imposibles, tan de miseria. Lo llamamos salario de tuberculosis. Entonces, es la situación en Haití porque es una situación extrema. Y claro está, todo el campo del pueblo, el campesinado, los estudiantes, los barrios populares, todo y la clase obrera, claramente están protestando, están resistiendo de alguna manera u otra, y por el momento, y es importante decirle, se habla de que con la presencia norteamericana por la embajada y Jovenel Moïse, no se va a lograr poder resolver esas contradicciones con lo que llaman, entre comillas, pacíficamente. Entonces es un momento sumamente importante en la vida del pueblo haitiano también, que se está dando cuenta que hay que estar armado para poder enfrentar a la policía, a los gangs, que Jovenel Moïse ha puesto en varios barrios populares, y entonces se está hablando de otro tipo de lucha, otro tipo de resistencia, y es un momento clave y que se va a estallar. Y dentro de poco en Haití puede haber guerra civil, puede haber resistencia armada, y se está pensando en ese momento en eso. Por eso que la situación es tan clave, tan dramática y tan extrema, que una explosión total de la formación social es posible. Usted comentaba ahora en su intervención precisamente sobre la entrada de la MINUSTAH, que tengo entendido que hace un par de años se retiró de manera oficial, todavía queda un pequeño cuerpo representativo en Haití, y esto me trae a una tercera pregunta, un tercer momento, que es pensar sobre la cuestión de la intervención internacional, en la forma de cooperación, en la forma de apoyo, en la forma de intervención militar, que se ha sucedido en este siglo XXI para Haití, desde el primer momento en que se produce la crisis en el año 2004, pero particularmente después del terremoto del que se está cumpliendo 10 años en este 2020. Creo que para este evento sería importante conversar un poco también sobre este escenario post terremoto, estos últimos 10 años, aunque usted ha estado refiriéndose precisamente a esta contemporaneidad de Haití, pero quisiera que me ahondara un poco más en detalle sobre este escenario posterior al terremoto de 2010 y también estas relaciones con la intervención internacional.
Bien, el terremoto que en Haití en el 2010 y el 2020, hace 10 años, fue terrible. 200, 250, 300 mil muertos según las cifras hablan, pero un montón de personas, y sobre todo pobres, y sobre todo del campo, del pueblo, y también las ciudades destruidas. No se logró nunca, y hasta ahora, levantarse de este terremoto. Eso le dio claramente, como vampiros que son, la introducción más aún del imperialismo. Y desde el 2010, a finales del periodo de presidente de René Préval, empezó en el 2011 Martelly y después Jovenel Moïse, que son más y más radicales en el extremo de juntarse con la oligarquía y de juntarse con los monopolistas y con los imperialistas. Dentro de todo esto se formó una alianza, una asociación de malhechores, yo diría, como lo llaman a veces, de las embajadas imperialistas en Haití. No solo los norteamericanos, sino también los franceses, los canadienses, los españoles varias veces, y los brasileños, aún con Lula, qué loco, y también con los diferentes gobiernos latinoamericanos. 2 países latinoamericanos no estaban de la amistad y de ese tipo de dominación y de presencia militar extranjera, fueron Cuba, obviamente, y Venezuela. Aparte de eso, todos participaron de la dominación, supuestamente para ayudar, pero los norteamericanos los pusieron ahí al frente para decir, miren, aún los gobiernos, entre comillas, progresistas, vienen a ayudar en Haití. Entonces, hasta el Papa, y hay que oír bien eso, hasta el Papa recibió a Martelly y recibió a Jovenel Moïse, dándole bendición a estos gobiernos y este momento tan extremo de dominación y explotación y de proletarización en el país. Entonces fue una, como digo otra vez, excepto Venezuela y Cuba, claramente se opusieron a cualquier tipo de presencia extranjera, militar y política en Haití. Pero, qué sé yo, el mundo entero vino supuestamente a ayudar, pero en realidad a implementar la dominación y la explotación en Haití de las firmas multinacionales que están ahora poco a poco entrando en el país. Hay que decir también que la supuesta oposición que está en las calles y en la resistencia frente a Jovenel Moïse, frente a esta situación extrema que está pasando en Haití ahora, pero tampoco esa oposición se define claramente frente a un desarrollo de dominación y explotación capitalista en el país. No. Muchas veces llaman otra vez a la gente que van a invertir en Haití, que sean extranjeros, o sea, proponen en realidad un capitalismo, entre comillas, más humano, pero no creemos en Bataille que esto pueda dar una solución, porque las contradicciones están tan agudas que no van a lograr esto, y es un cambio radical lo que se necesita en Haití por ahora. Entonces, el apoyo, la presencia de la realidad cubana
en Haití. Es muy importante. Y la venezolana también, de alguna manera, un poco menos, pero de toda manera. Y los gobiernos como el nuevo que salió de Bolivia, del MAS, deberían deberían pensarlo de otra manera para no solo radicalizarse, pero también empezar a entender claramente la situación haitiana y definirse como hicieron siempre el gobierno cubano y venezolano con Chávez y también después con Maduro, hasta que se rompiera las relaciones amistosas, vamos a decir, con Maduro por Jovenel. O sea, las cosas se están radicalizando, se están polarizando internacionalmente. Los gobiernos o las organizaciones progresistas de tal o cual país latinoamericano y también europeo o aún norteamericano, qué sé yo, pero deberían hacer un poco junto para entrar y empezar a organizarse con una alianza con los progresistas en Haití, porque la realidad internacional que tienen las clases dominantes acá, nosotros la necesitamos también para un cambio radical que se necesita. Didier, quería también preguntarle, pues su intervención, su comentario con nosotros, parte también de su trabajo en la organización Batalla Obrera, pero quería preguntarle también por su trabajo conjunto con Rachel Magloire, por aquel libro que en Casa que Casa premió, en el premio Casa, sobre el vodú y sobre el trabajo realizado desde la Q Marianí y la memoria de Max Beauvoir. Pues me parece, como una vez también comentábamos, que es muy importante pensar este valor de religación también, de resistencia, que constituyen estas comunidades religiosas. Seguro. Este libro que se llama Sabalue, que con Rachel, mi esposa, fallecida desgraciadamente, muy desgraciadamente, logramos tener el premio Casa de las Américas en 1989 por este libro, Sabalue, que estudia la realidad del vodú. Muy bien. Entonces, el vodú como tradición y como organización popular tuvo un papel sumamente importante en el Bois Caïman y también en toda la revolución haitiana. Sin embargo, hay que decir que durante el siglo XIX y también del siglo XX en Haití se empezó a definir, y por eso creo yo que tuvo el premio Casa de las Américas, porque si fuera un libro o una investigación que hicimos, no es un libro en sí, sino el libro es síntesis de toda nuestra vida en la realidad popular y tradicional del vodú también. Si fuera nada más un libro y una investigación y una vida, vamos a decir, antropológica, puede ser que en Casa de las Américas, no hubiera tenido tan éxito. Es que en realidad este libro estudia también las contradicciones que después de la independencia de 1804 empezaron a tener dentro del vodú también. Y en el siglo XX y ahora también en el siglo XXI hay que entender muy bien que hay, igual que las grandes iglesias del Papa y todo eso, y de la teología de liberación, Bosch y toda esta gente que mataron, y en Haití mataron a 2, 3 sacerdotes de la teología de liberación. Dentro del vodú también hay una diferenciación de clase y la realidad política y la realidad económica juega un papel dentro del vodú también importante. Y poco a poco
y esto el libro Sabalue del premio Casa de las Américas es una de las cosas que define muy bien que hay que construir, y en eso en Batahuye estamos ahora, una realidad, una organización dentro del vodú como tradición extraordinaria, qué sé yo, de cantos, de danzas, de cuadros, de todo artístico y de todo tradicional y todo popular, muy bonito, muy importante, pero hay que poder discernar las diferencias de clases que están adentro para poder construir un vodú otra vez portador de un cambio social, porque varios de grandes sacerdotas, hombre o mujer, dentro del vodú ahora no llevan eso. Entonces, la realidad de clase dentro del vodú no se puede evitar y no se puede considerar el vodú como un bloque. Y entonces hay que ver las diferencias históricas que se construyeron y su papel ahora y su posición ahora. Entonces el vodú, siendo una base tradicional enormemente, yo diría, activa y bella, hay que ver también cómo diferenciarlo dentro de esta misma tradición para que se pueda construir un vodú popular, otra vez como lo fue durante la independencia, y portador de un cambio social radical poco a poco según la situación global de dominación imperialista en el país. Muchas gracias, Didier. Muchas gracias. Le agradezco esta intervención dentro de nuestro ciclo de pensamiento que se está desarrollando en estos días de manera virtual desde los espacios de casa. Le agradezco muchísimo poder haber tenido este intercambio y haber comentado sobre estas ideas. Y bueno, espero podamos seguir nuestros intercambios como ya los comenzamos hace unos años y podamos vernos en Cuba en el futuro, en un futuro post-pandémico, en una nueva realidad que también nos toca luchar, nos toca construir desde ahora. Bueno, le agradezco a ustedes también y a usted, Camila, y todos los técnicos que están allí para hacer realidad ese intercambio. Y me alegro también y espero poder estar en Cuba, que he estado un par de veces y que me gusta mucho estar con la gente de otro tipo de formación social, otra relación, y espero que después de esta pandemia podemos hacer un intercambio de vivo y más cercanos. Muchas gracias también y hasta entonces. Hasta luego, Didier.